Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Maas. Feyre, una cazadora de 19 años, mata a un lobo en el bosque. Como consecuencia, una criatura monstruosa llega buscando venganza y la arrastra a una tierra encantada que solo conoce a través de las leyendas. Allí descubre que su captor no es un animal, sino Tamlin, uno de los letales Fa. En su cautiverio, se dará cuenta de que lo que siente por él pasa de la fría hostilidad a una pasión que arderá a pesar de las advertencias que ha recibido. Pero una antigua y siniestra sombra crece en esta tierra extraña, y Feyre deberá encontrar una forma de detenerla o Tamlin y su mundo estarán condenados para siempre. Capítulo 1. El bosque se había convertido en un laberinto de nieve y hielo. Había estado monitorizando los parámetros de la espesura durante una hora, y mi punto de vista desde el hueco de la rama de un árbol se había vuelto inútil. Las ráfagas de aire habían soplado gruesos copos que cubrieron mis pasos, pero enterrando junto con ellos cualquier signo potencial de una presa. El hambre me había llevado más lejos de casa de lo que solía arriesgarme, pero el invierno era un tiempo difícil. Los animales se escondían, yendo más profundo en el bosque de lo que podía seguirles, dejándome únicamente para cazar uno a los rezagados, rezando para que me duraran hasta la primavera. No lo hicieron. Me pasé mis entumecidos dedos por los ojos, alejando los copos adheridos a mis pestañas. Aquí no había árboles que estuviesen despojados de cortezas que marcaran el paso de los ciervos. Aún no se habían movido. Se quedarían hasta que se acabara la corteza, luego viajarían hacia el norte pasando el territorio de los lobos y tal vez la tierra fe de Pritian, donde ningún mortal se atrevería a ir, no a menos que tuviera deseos de morir. Un estremecimiento se deslizó por mi columna ante el pensamiento y lo alejé, centrándome en mi entorno, en la tarea por delante. Eso era todo lo que podía hacer, todo lo que había sido capaz de hacer durante años. Centrarme en sobrevivir a la semana, el día, la hora por delante. Y ahora, con la nieve, tendría suerte si podía ver alguna cosa, sobre todo desde mi elevada posición en el árbol, casi sin poder ver los 15 metros por delante. Ahogando un gemido cuando mis entumecidos miembros protestaron por el movimiento, destensé mi arco antes de bajar del árbol. La helada nieve crujió bajo mis deshilachadas botas y apreté los dientes. Baja visibilidad, ruido innecesario. Iba muy bien encaminada a otra cacería infructuosa. Solo quedaban unas pocas horas de luz y si no me marchaba pronto, tendría que regresar a casa a oscuras y las advertencias de los cazadores de la ciudad todavía estaban frescas en mi mente. Lobos gigantes al acecho, y en manadas. Por no hablar de los rumores de gente extraña merodeando los alrededores, altos, misteriosos y mortales. Nada sino las hadas, los dioses cazadores largamente olvidados a los que había suplicado y a los que secretamente había seguido orando. En los 8 años que habíamos estado viviendo en nuestro poblado, a 2 días de camino desde la frontera inmortal de Pritian, habíamos estado a salvo de un ataque, aunque los vendedores ambulantes algunas veces traían con ellos historias de lejanas ciudades fronterizas que habían quedado reducidas a astillas, huesos y cenizas. Estos cuentos, una vez lo suficientemente raros como para ser descartados por los ancianos de la aldea como rumores, en los últimos meses se habían convertido en susurros recurrentes de todos los días en el mercado. Había arriesgado mucho yendo tan lejos en el bosque, pero el día de ayer se nos había terminado nuestra última hogaza de pan, y el resto de nuestra carne seca el día anterior. Aún así, prefería pasar otra noche con el vientre vacío que siendo lo que satisficiera el apetito de un lobo. O un hada. No es que hubiera mucho de mí para darse un festín. Para esta época del año me había vuelto desgarbada. Se podían contar un buen número de mis costillas. Moviéndome tan ágil y silenciosamente como podía entre los árboles, apreté una mano contra mi hueco y dolorido estómago. Sabía la expresión que habría en los rostros de mis 2 hermanas mayores cuando regresara a nuestra casa con las manos vacías una vez más. Después de unos minutos de cuidadosa búsqueda, me acurruqué dentro de un grupo de zarzas llenas de nieve. A través de las espinas, tuve una visión medio decente de un claro y del pequeño arroyo fluyendo a través de él. Unos agujeros en el hielo sugerían que todavía se utilizaba con frecuencia. Con suerte conseguiría algo. Si había suerte. Suspiré, clavando la punta de mi arco en el suelo, y apoyé mi frente contra la curva de la primitiva madera. No duraríamos otra semana sin comida. Y demasiadas familias ya habían comenzado a pedirme que esperara que los ciudadanos más ricos nos tendieran la mano.
Había sido testigo de primera mano de exactamente hasta dónde llegaba su caridad. Me acomodé en una posición más cómoda y calmé mi respiración, tratando de escuchar el bosque por encima del viento. La nieve caía y caía, bailando y rizándose como espumosos destellos, el fresco y limpio blanco, contra lo marrón y gris del mundo. Y a pesar de mí misma, a pesar de mis miembros entumecidos, aquieté esa implacable y viciosa parte de mi mente, para captar el bosque velado de nieve. Una vez, fue una segunda naturaleza al saborear el contraste de la hierba nueva contra lo oscuro de la tierra labrada, o un broche de amatista enclavado en los pliegues de seda esmeralda. Una vez soñé, respiré y pensé en colores y formas. A veces me atreví a disfrutar de imaginar un día en que mis hermanas se casaran y que solo fuésemos padre y yo, con suficiente comida para todos, el dinero suficiente para comprar un poco de pintura y el tiempo suficiente para plasmar esos colores y formas en un papel o en un lienzo o en las paredes de la cabaña. No era probable que ocurriera pronto, tal vez nunca. Así que me quedaban momentos como este, admirando el brillo de la pálida luz del invierno en la nieve. No podía recordar la última vez que lo había hecho, que me había tomado la molestia en notar algo encantador o interesante. Las horas robadas en un granero decrépito con Isaac Allen no contaban. Aquellos momentos eran hambrientos y vacíos, a veces crueles, pero nunca encantadores. El aullido del viento se calmó en un suave suspiro. La nieve caía, perezosamente ahora, en grandes y gordos terrones que se juntaban a lo largo de cada rincón y protuberancia de los árboles. Era fascinante la belleza letal y gentil de la nieve. Pronto tendría que volver a los caminos fangosos y congelados de la aldea, al agobiante calor de nuestra cabaña. Una pequeña y fragmentada parte de mí retrocedió ante la idea. Los arbustos crujieron a través del claro. Tirar de mi arco fue cuestión de instinto. Miré a través de las espinas y mi respiración se cortó. A menos de 30 metros de distancia, había de pie una pequeña cierva no demasiado escuálida por el invierno, pero lo suficientemente desesperada como para arrancar la corteza de un árbol en el claro. Un ciervo así podría alimentar a mi familia durante una semana o más. Mi boca se hizo agua. Tranquila como el viento silbando a través de hojas muertas, apunté. Ella seguía arrancando tiras de corteza, masticando lentamente, completamente inconsciente de que su muerte esperaba a pocos metros de distancia. Podría secar la mitad de la carne y podríamos comernos el resto. Guisos, pasteles, su piel se podría vender, o tal vez convertirla en ropa para alguno de nosotros. Necesitaba unas botas nuevas, pero Eli necesitaba una capa nueva y Nesta era propensa a desear lo que sea que otra persona poseyera. Me temblaron los dedos. Era comida tanto como salvación. Tomé aire, cuadrando mi objetivo, pero había un par de ojos dorados brillando desde el arbusto junto al mío. El bosque se quedó en silencio. El viento se calmó. Incluso la nieve se detuvo. Nosotros los mortales ya no teníamos dioses a los que adorar, pero si conociera sus nombres, les habría rezado. A todos ellos. Oculto entre la espesura, el lobo se acercó más, su mirada fija en la inadvertida cierva. Era enorme, del tamaño de un pony, y aunque se me había advertido sobre su presencia, mi boca se resecó. Pero peor que su tamaño, era su sigilo poco natural. Incluso a centímetros del arbusto, permaneció indetectable, inadvertido por la cierva. Ningún animal tan masivo podría ser tan silencioso. Pero si no era un animal corriente, era de origen pritiano, y si de alguna manera era un hada, entonces ser comida era la menor de mis preocupaciones. Si era un hada, ya debería estar corriendo. Pero tal vez sería un favor al mundo, a mi pueblo, a mí misma, matarlo mientras seguía sin ser detectada. Ponerle una flecha en el ojo no sería ninguna carga. Pero a pesar de su tamaño, lucía como un lobo, se movía como un lobo. Animal, me tranquilicé. Solo es un animal. No me permití considerar la alternativa, no cuando necesitaba tener la cabeza clara y mi respiración constante. Tenía un cuchillo de caza y 3 flechas. Las 2 primeras eran flechas normales, simples y eficientes, y probablemente no más que una picadura de abeja para un lobo de ese tamaño. Pero la tercera flecha, la más larga y pesada, se la había comprado a un vendedor ambulante durante el verano en que habíamos tenido suficientes monedas de cobre para lujos adicionales. Una flecha tallada de un fresno de las montañas,
armada con una cabeza de hierro. Por las canciones que nos entonaban como nanas a la hora de dormir, todos sabíamos desde la infancia que las hadas odiaban el hierro. Pero era la madera de fresno lo que hacía que su inmortalidad, que su magia curativa vacilara el tiempo suficiente para que un ser humano diera el golpe de gracia. O eso era lo que las leyendas y los rumores afirmaban. La única prueba que teníamos de la efectividad del fresno era su gran rareza. Había visto dibujos de los árboles, pero nunca uno con mis propios ojos, no después de que el Alto Falos hubiera quemado todos hace mucho tiempo. Así que pocos habían quedado, la mayoría de ellos pequeños y enfermizos y ocultos por la nobleza dentro del altamente arboleado muro. Me había pasado semanas debatiendo después de mi compra si la poca costosa madera había sido una pérdida de dinero o una falsificación, y durante 3 años, la flecha de fresno se había quedado sin utilizar en mi aljaba. Ahora la sostuve, manteniendo mis movimientos al mínimo, eficientes, cualquier cosa para evitar que el monstruoso lobo mirase en mi dirección. La flecha era larga y lo suficientemente pesada como para causar daños y posiblemente matarlo si apuntaba bien. Mi pecho se apretó tanto que dolió. Y en ese momento, me di cuenta que mi vida se reducía a una sola pregunta. ¿Era el único lobo? Agarré mi arco y tensé la cuerda hacia atrás. Era una tiradora decente, pero nunca me había enfrentado a un lobo. Pensaría que eso me hacía una persona con suerte, incluso bendecida. Pero ahora, no sabía en dónde dar o qué tan rápido se movían. No podía permitirme el lujo de perderlo. No cuando solo tenía una flecha de fresno. Y si efectivamente se trataba de un corazón de hada lo que latía bajo esa piel, entonces que así fuera. Que así fuera, después de todo lo que su especie nos había hecho. No me arriesgaría a que este más tarde se arrastrara dentro de nuestro pueblo para matar, mutilar y atormentar. Moriría aquí y ahora. Estaría encantada de acabar con él. El lobo se acercó más y una rama crujió bajo una de sus patas, cada una de ellas más grande que mi mano. La cierva se puso rígida. Miró de un lado a otro, agudizando el oído hacia el cielo gris. Con la posición del lobo a favor del viento, no podía verle ni oírle. Bajó la cabeza, y su enorme cuerpo color plata, tan perfectamente mezclado con la nieve y las sombras, se hundió en sus cuartos traseros. La cierva seguía mirando en la dirección equivocada. Miré de la cierva al lobo y viceversa. Por lo menos él estaba solo, al menos era lo que esperaba. Pero si el lobo asustaba a la cierva, me quedaría con nada más que con un lobo hambriento, posiblemente un hada, en busca de su siguiente comida. Y si él la mataba, destruiría preciosas cantidades de piel y grasa. Si juzgaba equivocadamente, mi vida no sería la única que se perdería. Pero mi vida se había reducido a nada más que a los riesgos que estos pasados 8 años había tomado cazando en el bosque, y había elegido correctamente la mayoría de las veces. La mayor parte. El lobo se disparó desde el arbusto en un destello de color gris, negro y blanco, sus amarillos colmillos brillando. Era aún más gigantesco en campo abierto, una maravilla de músculos, velocidad y fuerza bruta. La cierva no tenía ninguna oportunidad. Disparé la flecha de fresno antes de que destruyera gran parte de ella. La flecha dio en su blanco en su costado, y habría jurado que el suelo en sí se estremeció. Gritó de dolor, liberando el cuello de la cierva mientras su sangre salpicaba sobre la nieve de un brillante rubí. Se giró hacia mí con esos enormes ojos amarillos ensanchados, el pelo erizado. Su gruñido retumbó en el pozo vacío que era mi estómago mientras me ponía sobre mis pies, esparcía la nieve alrededor y agarraba otra flecha. Pero el lobo simplemente me miró, sus fauces manchadas con sangre, mi flecha de fresno clavada muy vulgarmente en su costado. La nieve comenzó a caer de nuevo. Me miró, y lo hizo con tal especie de conciencia y sorpresa que me hizo dispararle una segunda flecha. Solo por si acaso esa inteligencia fuera de una especie inmortal y perversa. Él no trató de esquivar la flecha cuando ésta atravesó directamente su amplio ojo amarillo. Se desplomó sobre el suelo. Color y oscuridad se enturbiaron, arremolinándose en mi visión, mezclándose con la nieve. Sus piernas temblaron mientras un bajo gemido rodaba a través del viento. Imposible, debería estar muerto, no muriéndose. La flecha había entrado por su ojo casi hasta la pluma de ganso. Pero lobo o hada, no importaba. No con esa flecha de fresno incrustada en su costado. Muy pronto estaría muerto.
Aún así, mis manos temblaban. Mientras me sacudía la nieve y me acercaba, manteniendo una distancia prudente. La sangre brotaba de las heridas que le había causado, manchando de carmesí la nieve. Él pateó en el suelo, con su respiración, ya se desaceleraba. Tenía mucho dolor, o su quejido era un mero intento de mantener alejada a la muerte. No estaba segura de que quisiera saberlo. La nieve se arremolinaba a nuestro alrededor. Me quedé mirándolo hasta que la capa de color carboncillo, obsidiana y marfil dejó de ascender y descender. Lobo, definitivamente solo un lobo, a pesar de su tamaño. La presión en mi pecho se alivió y dejé salir un suspiro, mi aliento, nublándose delante de mí. Al menos la flecha de fresno había demostrado ser letal, sin importar a quién o a qué le daba. Un rápido vistazo a la cierva me dijo que podría llevarme solo a un animal, e incluso aquello sería una lucha. Pero era una pena dejar el lobo. A pesar de que perdí unos preciosos minutos durante los cuales cualquier depredador podría haber olido la fresca sangre, lo despellejé y limpié mis flechas lo mejor que pude. En todo caso, calentó mis manos. Envolví el lado sangriento de su piel alrededor del cuerpo atado y muerto de la cierva antes de levantarla sobre mis hombros. Iban a ser varios kilómetros de regreso a nuestra cabaña, y no necesitaba un rastro de sangre que llevara a todos los animales con colmillos y garras directamente a mí. Gruñendo por el peso, agarré las patas del ciervo y le eché un vistazo final al vaporoso cadáver del lobo. Su restante ojo color oro se había quedado mirando hacia el cielo saturado de nieve, y por un momento me habría gustado sentir remordimientos por la cosa muerta. Pero esto era el bosque, y esto era el invierno.